Bienvenidos a De Todo Running, yo soy Kinan García y en este podcast vamos a hablar sobre el mundo del running de aficionado a aficionado. Aquí, comenzamos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a una emisión más de su podcast de confianza, de su podcast aliado De Todo Running Podcast. Recuerden que aquí se habla de corredor a corredor, de aficionado a aficionado. Gustoso de estar con ustedes una semana más después de un parón de contenido. Estamos de regreso y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que particularmente siempre me ha generado mucha curiosidad y creo que en algún momento de nuestras vidas llegamos a enfrentarnos a situaciones en las cuales sabemos que tenemos la capacidad, el talento, las aptitudes y todo para salir adelante. Pero lo que pensamos suele no ayudarnos y nos llevan a perder la motivación, nuestro objetivo y sobre todo la claridad. Y también a claudicar. Yo soy un convencido de que la mente juega un papel fundamental en cualquier aspecto de nuestra vida, pero en el deporte tiene un lugar muy especial. De esto quiero hablarles y compartirles una pequeña parte de mi vida y como una plática y una fórmula matemática que mi padre me enseñó en mi etapa de adolescente, que en su momento no cobraba mucha relevancia, la verdad, pues no es justificación, pero era un adolescente que a veces no entendía las grandes enseñanzas que las personas mayores tenían que darme. No le encontraba sentido, la verdad. Pero con el paso de los años vas aprendiendo, tienes un poco más de experiencia en la vida, vives cosas que te hacen recordar esas palabras que las personas adultas tenían que decirte y les das un sentido y ves lo relevante que son. Esta plática que tuve con mi papá cuando yo tenía entre 15 o 16 años la recuerdo perfectamente bien. Fue justamente cuando terminó una competencia de karate. De joven hice de todos los deportes. Jugué fútbol, practiqué béisbol, natación, vóley y karate. El running ya fue en mi etapa adulta. Recuerdo bien. Yo venía de una serie de competencias en las cuales mi desempeño en las etapas preliminares antes de llegar a la final era muy bueno. La verdad, era un buen desempeño el que yo tenía. Y la verdad no es por presumir, los que han participado en competencias de karate saben que al llegar a una ventaja de 8 puntos sobre tu rival, paran el combate. Ya no va más. Y por obvias razones, pues declaraban a un ganador. Esta situación me pasó en varias ocasiones. Y repito, no es presunción ni nada por el estilo, pero sí es reconocer que tenía pues un buen nivel en ese entonces. Tampoco les voy a decir que era súper karateca y podía desarmar a personas con una sola mano como Bruce Lee o algo por el estilo. No, para nada, jamás. Simplemente consideraba que en ese deporte o en ese momento, en el karate, pues tenía ciertas habilidades que me hacían destacar, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando llegaba a las finales? No es que me olvidara de cómo hacer las cosas. No es que me olvidara lo que había entrenado semanas y semanas atrás antes de llegar a la competencia. Lo que me pasaba era una cuestión meramente mental. No recuerdo bien a cuántas competencias fui, la verdad, fueron varias. Y recuerdo no haber ganado ninguna. No gané ninguna. Muchos segundos lugares o en ocasiones, en un par de veces me descalificaron por lo mismo, la parte mental. Me excedía en el contacto al adversario y pues después de varias pues te echan así por pinche loco, te dicen, ¿sabes qué, carnal? Estás muy loco, esto es un deporte, no tienes que pasarte de lanza, si es un deporte de contacto, pero pues bájale 2 rayitas. Entonces pues varias veces me amonestaban, me marcaban una falta y después de 3 o 4, no me acuerdo bien, pues ya dicen, ¿sabes qué, carnal? Estás muy loco, lléguele a su planeta. Esto es una cuestión mental. Mi padre, justamente al ver esta situación, después de terminar alguna competencia, uno de tantos segundos lugares, me dijo, ¿sabes por qué siempre pierdes? O sea, fue una pregunta que dices, cabrón,
¿Por qué siempre pierdo? No me lo preguntaba. Y yo, un chamaco de 16 años, le contesté que era culpa del árbitro, nunca me marcaban bien, le regaban el combate al otro, me puso nervioso al ver que iba perdiendo por unos puntos y casi se terminaba el combate, me aceleraba de más y cometía errores importantes, pretextos y pretextos. A pesar de que no se le da mucho eso de escuchar a mi señor padre, he de reconocer, esa vez sí me escuchó. Se esperó a que terminara de hablar y paso siguiente me dio una de las mayores lecciones de mi vida, pero que en su momento simplemente fue poner una cara de ¿What? ¿De qué estás hablando? Me dijo, tienes la fórmula invertida. Y yo, ¿la fórmula invertida? ¿De qué rayos hablas? No sé de qué estás hablando. Tú como deportista tienes una cierta preparación. Inclusive las personas con las cuales tú compites tienen un nivel similar. Recuerdo que eso me dijo. Algunos mejor, otros no, pero se manejan en un mismo rango de preparación. Y es aquí donde viene la poderosa enseñanza. La fórmula que me compartió mi padre fue 80-20. Para tener verdadero éxito hace falta que todo lo que hagas, el 80% de tu esfuerzo sea una cuestión mental y un 20% una cuestión física. ¿Cuántas veces el pensar de manera negativa ha frustrado tus objetivos? Aunque seas una persona con altas capacidades y alta preparación. ¿Cuántas veces el no calmar tus pensamientos te han distraído de tu objetivo? ¿Cuántas veces el nerviosismo o el miedo han provocado un efecto contrario a lo que tú estás buscando? ¿Qué pasó en mi historia? Pues justo estaba en la etapa de entrar a la prepa. El primer año me tocó ir en la tarde. Por obvias razones dejé el karate. Y situaciones de mi vida me alejaron del deporte competitivo. De vez en cuando iba con los cuates a echar cáscara, pero nada de lo que yo estaba acostumbrado en el karate. Pero, oh sorpresa. Después de años llegó a mí el running. Y con ello mi primer reto de altos vuelos, mi primer 21K. Recuerdo que me preparé a conciencia. Seguí un plan de entrenamiento en una app, de estas famosas apps, y así fue como me preparé. Yo no fui de las personas que primero pasó por un 5, después un 10, después un 15. No, yo desde un principio me focalicé y dije, chingue su madre, voy por un medio maratón. ¿Por qué chingados no? Pues llegó el día. Recuerdo muy bien, el medio maratón de la Ciudad de México. Recuerdo que un día antes y en camino a la carrera iba con los nervios de punta. La verdad, le permití a mi mente pensar en todo. Le permití a mi cuerpo sentir de todo. Miedo, ansiedad, alegría, pánico, absolutamente de todo. Recuerdo aún que al despedirme de mi novia, que en la actualidad es mi esposa, tengo que hacer obviamente la aclaración, porque si mi esposa escucha esto, no vaya a decir, ¿y quién chingados, de qué novia estás hablando si yo iba contigo? ¿De qué otra novia hablas? No, mi amor, tranquila, chiquita, si escuchas esto, estoy hablando de ti. Pues tengo que hacer la aclaración, si no, al rato, no es que sea mandilón, ¿verdad? Pero pues al rato sí me llega una chinga si no hago esta aclaración. Pero bueno, justamente al despedirme de ella, el nerviosismo que ella tenía, porque también ella no conocíamos, el tema del running era completamente nuevo para nosotros, ¿no? Pues tenía un cierto nerviosismo, ¿no? Y como les comentaba, al despedirme de ella, lo sentía, ¿no? O sea, yo sentía su nerviosismo, yo tenía mi nerviosismo y lo potenciaba aún más. Todavía recuerdo en la línea de salida pensando muchas cosas, mi mente no estaba en paz. Incluso llegué a pensar, ¿qué chingados hago aquí? Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? Que te encuentras en esa línea de salida, te encuentras en ese corral y dices, Dios mío santo, yo debería estar dormido ahorita, es domingo, son las 6, 7 de la mañana, por favor. Tuve una semana de locos en mi trabajo, tuve una semana de locos en mi casa. ¿Qué chingados hago aquí? Pues eso me llegó a pasar varias veces, ¿para qué negarlo?
Bueno, para no hacerles el cuento más largo, arrancó la carrera, primeros kilómetros fuerte, hasta el punto de llegar a la famosa subida a Santa Fe. Los que han corrido este medio maratón sabrán de qué les hablo. Para los que no, les explico. Por ahí del kilómetro 6 hasta el kilómetro 8 te encuentras con una subida. Yo que no conocía la ruta y al ver que íbamos a subir eso, mi mente empezó a tener pensamientos limitantes. Pero en uno de esos pensamientos limitantes recuerdo la voz de mi padre y esa conversación que tuve. Mi padre diciéndome 80-20, 80-20. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Entrenaste? Simplemente ve por lo que trabajaste. Y desde antes de empezar el ascenso me dije, por nada del mundo me voy a detener. Seguiré corriendo, no voy a caminar. Bajaré el ritmo un poco, pero no me voy a detener. El ascenso comenzó, poco a poco veía. No, la verdad es que no me gusta compararme. Justamente el running lo amo porque es una competencia contra ti mismo. Pero en ese entonces veía cómo la gente que iba al lado mío empezaba a detenerse, empezaba a caminar y yo firme a mi convicción. No me voy a detener. Pasando unos kilómetros veo que hemos llegado y a lo lejos se escucha una voz que dice: ¡Sí! ¡Subimos! ¡Sí se pudo! Fue como haber escuchado "Te ganaste la lotería". La verdad. En ese momento comprendí la fórmula que mi padre me había compartido. Para no hacerles el cuento aún más largo, mi expectativa era terminar el medio maratón en 2 horas con 20 minutos. Dije, se me hizo un buen número. La verdad es que como en ese entonces pues no entrenaba, no tenía conocimiento de lo que era el running, simplemente seguí las instrucciones que la aplicación me daba. Dije, bueno, 2 horas 20 está bien, ¿no? La verdad es que no me preocupé mucho por el tiempo. Oh, sorpresa, lo terminé en 2 horas con 7 minutos. Mi primer medio maratón, mi primera experiencia real con el running, lo pude conseguir. Con esta parte de mi vida que te acabo de compartir y esta fórmula del 80-20, me gustaría que hicieras un análisis de cuántas veces el no tener una mente entrenada para ayudarte a ser mejor tú, sin afanes de compararte con otras personas, te ha limitado a cumplir tus objetivos. Porque con esto que viví, me queda claro que no solo se debe de entrenar para la competencia de manera física, sino también la mente. El 80% de tu éxito está en tu mente. Mi querida y bien amada raza runner, este fue un podcast bastante breve, pero quiero agradecerles a todos los que han llegado hasta el final de este capítulo. Les agradezco el que cada semana, cuando puedo, ¿verdad? Cuando realmente subo podcast cada semana, le hayan dado play y hayan llegado hasta esta parte. Es un verdadero gusto para mí compartir este tipo de experiencias con todos ustedes y ojalá esta fórmula matemática que mi padre una vez me dijo y que aún sigue siendo muy importante y vigente en mi vida les haya servido de mucho. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook como The Todo Running Podcast y de igual forma estamos en Instagram. Por favor, si ustedes tienen algún comentario, quieren que hablemos de algún tema en particular, acuérdense que en este podcast, más allá del tema específico del running, hablamos de lo que engloba este bello deporte. Tenemos capítulos que hablan sobre la porra, la importancia de la porra, cómo correr en el extranjero a buen precio, sin gastar tanto, sin desfalcar todos tus ahorros. También tenemos una entrevista que tuvimos con Salva Asensio, un especialista en relojes deportivos, por si tú estás apenas viendo esta parte o quieres mejorar tu dispositivo que tienes. Bueno, tenemos una cantidad importante de contenido. Si ahí tú quieres darle una buscadita y si alguno te interesa, dale play, eso nos ayuda bastante. Igual, como les comento, si ustedes tienen algún tema que quieren que platiquemos aquí, con todo gusto, por favor escríbanos en nuestro Instagram o en nuestra página de Facebook. Les recuerdo, nos encuentran como The Todo Running Podcast.
Así es. Pues bueno, mi querida raza runner, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Bye bye.